Bueno, estamos con el doctor Darío Montenegro, quien es director del Hospital Manuel Rodríguez, el hospital protomédico de la ciudad de Recreo, que es un hospital que tiene una trayectoria histórica muy importante y hoy una actividad regional de un alcance realmente notable, ¿no? No solamente centralmente atiende a las comunidades y poblaciones cercanas a Recreo, pero también mucha gente de Santa Fe aprovecha el servicio público, gratuito, ¿no? Parece mentira que tengamos que hablar en estos términos, pero realmente la situación de la salud en Argentina, más allá de sus vaivenes, sigue siendo muy destacable en el concierto de Sudamérica, de Latinoamérica, por supuesto, y de muchos países del mundo, ¿no? Y hablando de historia y del Hospital Protomédico, Manuel Rodríguez, que fue pariente de Estanislao López, ¿no? La hija de Manuel Rodríguez, recién nos comentaba Darío, estuvo casada con Estanislao López, así que tanta historia en esta rica institución. Darío, te agradecemos la labor que realizás cotidianamente con todo tu equipo, ¿no? Desde el último ordenanza hasta los enfermeros, enfermeras, los médicos, médicas, tanta gente valiosa allí y bueno, es importante rescatar la historia también, ¿no? Sí, sí, seguramente. Las instituciones las hacen las personas, así que más allá de lo edilicio y de la infraestructura, si las personas no están ahí, no son edificios vacíos, digamos, ¿no? Porque los servicios de salud requieren no solo de tecnologías electrónicas y demás, pero sobre todo requieren de personas. Y es así, ¿no? Alguna vez un gran dirigente político dijo que amar a la patria no es amar sus campos o sus casas, sino a nuestros hermanos de nación, aunque son los que construyen la nación, como vos decís. Sí, sí, por supuesto. Y el esfuerzo es, digamos, un eje de trabajo intenso que hace a que el trabajo en salud no tenga resultados y que eso se ve básicamente en la calidad de vida de la población. Por supuesto que la calidad de vida de la población no solo tiene que ver con un servicio, con la salud, con el servicio de salud, pero es un aspecto importante, ¿no? Muy importante. Considerar. Muy importante. Hablando de tu trabajo allí, también estás realizando un raconto histórico escrito sobre la historia del Hospital Protomédico, y es interesante marcar, antes de empezar por lo estrictamente vinculado al hospital, el contexto de época, ¿no? El contexto, el tipo de medicina que se llevó adelante en aquel tiempo y cómo fue evolucionando también, Darío, a lo largo de décadas en la República Argentina y en Santa Fe particularmente. Sí, son hechos notables y que están documentados en la bibliografía disponible. Sin ir más, si uno lo ve desde el punto de vista de la organización de los servicios de salud, podemos decir que la provincia de Santa Fe fue la primera en tener un área específica de salud, que fue el ministro Irigoyen Freire, ¿no? Fue el primer ministro de salud que incluso es antecesor a Carrillo, pero en la provincia. Posteriormente la Nación, Estado-Nación, tiene su ministro de Salud nacional. Es decir, que Santa Fe tiene una historia en lo que ha sido la organización de los servicios, sin dejar de pensar que el surgimiento de los hospitales, que ocurre aproximadamente a mediados del siglo XIX, más vinculado con el tratamiento de las heridas de guerra, de las distintas batallas que se generaban en Argentina, lo que hoy conocemos como Argentina, estaba en ese momento en guerras civiles. Claro. ¿No? Y esas guerras ocasionaban heridas
muy importantes. Sí, sí. Si bien ya en Europa había toda una consideración especial porque, bueno, eran batallas también de muchos más años que la historia de la Argentina, Claro. había un conocimiento quizá un poquito más fino en torno al manejo de las heridas de guerra, donde la mayoría moría porque los recursos que había para tratamientos eran, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, eran técnicas quirúrgicas con alta tasa de mortalidad por el tipo de instrumental que se utilizaba y por los distintos paradigmas que regían a la medicina, básicamente, ¿no? Sobre todo desde pasando en lo que fue la teoría miasmática, los miasmas, que eran esos vapores Sí, sí. que se salían de los cuerpos y contagiaban enfermedades, hasta lo que es fundamentalmente a finales del siglo XIX el paradigma higienista, Claro. ¿no? De esto de que la enfermedad está en los lugares donde hay suciedad, donde hay mugre. Entonces el higienismo tiene mucho que ver, sobre todo en el desarrollo de los servicios de salud en Inglaterra, ¿no? Ahí hay mucha historia en relación a las distintas medidas de higiene que se tomaban para evitar la propagación de las enfermedades básicamente infectocontagiosas. Claro. Qué interesante lo que estás marcando, Darío. Suponemos, ¿no?, que la creación del Hospital Protomédico un poco se liga a este paradigma higienista, ¿no? Sí, sí, y sobre todo porque también el Hospital Protomédico, Hogar Protomédico, surge en primera instancia como un hogar para personas secueladas de lepra. Claro. Teniendo en cuenta que la lepra, una enfermedad milenaria, una enfermedad bíblica y muy estigmatizada por la sociedad. Por la sociedad y también por el propio Estado, ¿no? Porque de alguna manera una persona afectada de lepra había que recluirla. Bueno, hay una película famosa, ¿no?, en los años 50, creo, Ben-Hur, ¿no? Que la hermana de Ben-Hur sufre esta enfermedad y, bueno, el nivel de estigmatización era tremendo, ¿no? Y eso un poco fue la tónica en todas las sociedades, ¿no? Hasta no hace mucho, Darío. Sí, sí, totalmente. Incluso cuando se pudo descubrir que en realidad la lepra tenía una velocidad de transmisibilidad muy baja, al contrario de lo que se pensaba, bueno, no era lo mismo en términos ya bien descriptivos de decir una epidemia de gripe, por ejemplo, donde aparece un caso y rápidamente pueden aparecer 1500 casos. Bueno, en el caso de la lepra no es así. Claro. La lepra requería un tiempo muy importante de convivencia con alguien afectado para poder contagiarse. Pero estaba el concepto de que era muy rápido el contagio. Entonces había que recluir rápidamente a las personas afectadas de lepra, en este caso en algún lugar alejado de la ciudad o del casco urbano de Santa Fe, y bueno, se instaló en el predio en el cual todavía sigue estando, por supuesto, el hospital, que particularmente tenía una difícil accesibilidad por ruta. De hecho, la ruta 5, que se llama Ruta Provincial 5, que es un tramo de ruta que conecta la Provincial 2 hasta la Nacional 11, corriendo de este a oeste, fue asfaltada en un tramo a fines de la década del 80 aproximadamente, por lo cual ante lluvias intensas y demás era imposible acceder, transitarlo, ¿no? Claro, claro. Y alejado, y además poco... La gente cuando pasaba y sabía que estaba pasando frente al leprosario, pasaba más rápido, aceleraba si andaba en un vehículo, o gente que si andaba de a pie prefería directamente ni pasar por el lugar, por el miedo al contagio, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo los sistemas, también lo narrás en tu descripción histórica, Darío, cómo los sistemas, este sistema
fue evolucionando en el tiempo y eso está ligado evidentemente a la producción de nuevo conocimiento, ¿no? Y a modos de organización de los sistemas de salud más avanzados. Claro, particularmente como ocurrió en la primera mitad del siglo XX, se pensaba, también a partir del paradigma del higienismo, que la forma o la mejor manera de evitar las enfermedades infectocontagiosas, además de la limpieza y todo lo que tenía que ver en los alrededores donde convivían las personas, por supuesto que eso no es un dato menor, ¿no? Claro. Pero había que pensar que por enfermedad había que internar por enfermedad y no por cuestiones generales. Es decir, los hospitales de tuberculosis, por ejemplo, teniendo en cuenta que la tuberculosis también es una enfermedad infectocontagiosa, pero de velocidad de contagio mayor que la lepra, pero uno de los primeros hospitales para enfermedades infecciosas fueron los hospitales para tuberculosis. Eso también se vio en el caso de la lepra y también se vio en el caso de salud mental y también se vio en el caso de otras enfermedades, pero particularmente la lepra y la tuberculosis fueron las dos enfermedades más estigmatizadas en relación a que requerían ser concentradas todas las personas tuberculosas en un hospital y concentradas todas las personas leprosas en un hospital, y de esa manera se iban a curar más fácil e iban a evitar la transmisibilidad en la comunidad. Claro, y de esa manera... Iba a bajar la tasa. Claro, y de esa manera, bajo esa concepción, Darío, lo que sucedía era que eran hospitales o instalaciones únicamente vinculadas a brindar un servicio para esa enfermedad específica, ¿no? Si el enfermo tenía paralelamente otra enfermedad, allí surgía una complicación, me imagino. Totalmente, eso por un lado, y por otro lado también, y también a contramarcha de lo que se supone, la mayor cantidad de profesionales expertos en esa única enfermedad generaba esto que mencionás. O sea, si alguien con lepra tenía un problema respiratorio, no iba a poder tener atención. ¿Por qué? Porque ese lugar era solo para lepra. Sumado a esto, vivía en ese lugar. ¿Por qué? Porque hasta el año 92, creo que fue, estuvo vigente la ley Albistur. A ver, no recuerdo bien el nombre de cuál era. Sí, una ley específica, digamos. Después la podemos agregar. Que incluso proponía la intervención de la fuerza pública para llevar a esa persona afectada de lepra y alojarla en un lugar cerrado. Eso, como ocurrió con salud mental y también como ocurrió con la tuberculosis, tenía un componente muy autoritario y muy de no dejar a aquellas personas, sacarlas de su entorno, incluso de sus lugares de trabajo, de sus lugares de vida, de sus lugares de desarrollo, para ser encarceladas en estos lugares. Y paralelamente también se encarcelaba, entre comillas, al personal de salud, ¿no? Exactamente. La historia por ahí, en el caso del personal de salud del Hospital Protomédico, lo primero que ellos, incluso es el boca a boca y hay mucha información de esto, lo primero que se le perdía era el miedo a la enfermedad, el miedo al contagio. ¿Por qué? Porque ya estaba claro en la década del 50, 60 que la velocidad de contagio era muy lenta. Entonces era muy difícil, al no convivir, incluso se hablaba de 8 horas, un mínimo de convivencia directa en un radio pequeño, de 8 horas como para contagiarse. Además, me imagino, Darío, vos mencionabas a Irigoyen Freire, pero bueno, ya tenemos la evolución de los años 30, 40 y 50, que fue enorme el salto en salud de la Argentina, ¿no? Sí, incluso en nuestra provincia, ¿no? A contramarcha del gobierno de los demócratas progresistas, ¿no? La década del 30, paralelo a la década infame en Nación, esos gobiernos tuvieron
una actitud muy de trabajo básicamente sobre la construcción de efectores de salud y también de este pensamiento de la atención de los problemas de salud o de enfermedad, porque básicamente se trataba de eso, con personal calificado para poder dar una respuesta acorde a los tiempos también que se vivían. Claro. No nos tenemos que olvidar que también el origen de los hospitales, como decíamos al principio, en Argentina, también en Santa Fe, que eran lugares tétricos, por así decirlo, ¿no? Y en los cuales la mayor parte de la gente iba a morir ahí, no a curarse, porque había pocas herramientas terapéuticas. Y eso también reforzaba de alguna manera tanto el paradigma higienista, como por otro lado el de la teoría miasmática, porque los cuerpos muertos emanaban estos vapores y contagiaban la podredumbre, la putrefacción en la comunidad, pero las personas que no eran humildes nacían y morían en sus casas, no iban a morir a los hospitales. Los hospitales eran más bien lugares para morir, no para curarse de nada. Y eventualmente quienes tenían capacidad de pago, bueno, si se curaban con un médico de cabecera o de familia que asistía en la casa. Claro. Había también mucha discusión en la década del 30 en nuestra provincia sobre qué hacer con los cuerpos muertos, ¿no? Porque, bueno, los cementerios, el entierro y demás, pero como que si se morían en su casa, iban a quedar ahí y rápidamente iban a estar contaminando al lugar, y esa contaminación iba a llegar a la comunidad, a los lugares donde vivía la gente que sí podía costearse una atención médica. Esa forma de ingresar o internar a muchas personas de una misma enfermedad se denomina, o mejor dicho, las instituciones que hacen eso se denominan monovalentes, claro, porque solo enfocan todo su esfuerzo a esa única enfermedad. Y si quien tiene esa única enfermedad se enferma de otra cosa paralelamente, bueno, habrá que ver cómo interactuar en el marco de una red para que alguien que sepa de qué se trata lo que está teniendo además de la lepra y le pueda asistir y tratar. No, pero además las redes de aquel tiempo no son las redes de este momento. Es decir, que la mayor parte de la gente moría cuando se enfermaba de otra cosa que no sea de lepra. Claro. Eso. Imaginemos un enfermo de lepra que tiene un problema bucal, ¿no? Un problema odontológico, sí. ¿No? Algo muy sencillo. Sin posibilidad de recibir atención. Y además también tratándose de algo bucal más complejo, aún en aquellos tiempos, si bien obviamente la salud bucal ha hecho una evolución notable. Enorme. Y muy importante, no solo la cuestión estética, sino lo que significa la salud bucal como una forma de tener posibilidad de, más allá de la disponibilidad del alimento, la posibilidad de la primera fase de procesamiento de los alimentos. Que es fundamental. Lo que tiene que ver con fibra, lo que tenga que ver con carne, proteína cárnica, etcétera. Así que ahí hay un montón de factores que de alguna manera se suponía que al estar concentrado todas las personas enfermas de lepra, más todos los equipos médicos que podían tratar la lepra, la ultra especialización en lepra, bueno, era ultra especialización nada más que en lepra, y claro, todo lo demás no podía ser atendido, o sí, dependiendo del momento. Posteriormente, con el advenimiento de la democracia, ¿no?, en nuestro país, no quiero decir que antes no se haya discutido esto, entiendo que en la década del 70 y con intentos que hubo de refundación o de reformulación del sistema de salud argentino, bueno, el caso del intento del Domingo Liotta, también previo a Liotta, el intento de Oñatibia en el gobierno de Sí, Carrillo hizo una gran evolución también, Darío, ¿no? Sí, ni hablar. La perspectiva Carrillo, digamos, en esto de la organización de los servicios y ese sentimiento, más que sentimiento, una cosa muy certera, que ha sido la vinculación
que tenían las enfermedades con las condiciones de vida de las personas, que eso fue algo que Carrillo dejó plasmado para siempre en la historia sanitaria argentina. Bueno, ustedes allí en el Protomédico tienen esa escuela de medicina general que es maravillosa, ¿no? Que Sí, justamente amplía la visión, ya vamos a llegar a eso, pero los determinantes sociales de la salud, de esto que estás diciendo, es algo fundamental, ¿no? En la visión de un médico generalista. Claramente, y es uno de los elementos básicos que nosotros creemos que, de hecho, también lo trabajamos con la formación médica para que esté como insumo en la lógica de pensamiento, ¿no? Claro. Ante la asistencia a una persona que no es solo un órgano, no es solo digamos, una parte del cuerpo afectada, sino que es un todo. Esa mirada también de pensar que las personas enfermas de una determinada enfermedad estigmatizada, que hoy podemos decir el HIV, por ejemplo, en su fase, sobre todo en la década del 80, en la década del 90, cuando recién se identifica, en esto de señalar a la comunidad gay como única posible, ¿no? Claro, Incluso claro. el nombre de peste rosa, todo de vincularlo sobre todo con varones homosexuales. Pero bueno, esas cuestiones, la salud, o mejor dicho, la medicina, ha hecho mucho por estigmatizar, ha hecho mucho por meterse en la vida de las demás personas, ha sido muy respetuosa y respetuosa con la voluntad de las personas. ¿Por qué? Porque también hay un modelo formativo médico que tiene un nombre, que es el paradigma flexneriano, que ha dicho que el saber está ubicado en los hospitales exclusivamente, y las personas que concurren a esos hospitales vienen a someterse a lo que el saber médico le diga que tiene que hacer con su vida. Claro, que importante marcar esto, Darío, porque ahí se rompe la dialéctica entre lo que es el vínculo entre la persona y la comunidad, su familia, su entorno, ¿no? O sea, obviamente que el individuo tiene una cuota en la producción, ¿no? de cualquier hecho de vida, ¿no? Pero también hay un ida y vuelta, ¿no? Por supuesto, y de hecho muchísimas situaciones que han acontecido no solo en nuestro país y en el mundo en relación a cosas que tenían que ver con los saberes populares. Hoy en el campo de la medicina, sobre todo en la medicina general y familiar, hemos hecho una evolución muy importante al respecto de considerar los saberes populares y ancestrales de nuestras comunidades y ponerlo en el mismo valor también de la medicina occidental, hegemónica, y hacerle un poco una crítica o una autocrítica que se haga esa propia medicina sobre el no reconocimiento de esa clase de saberes o por considerarlos carentes de cientificismo, o por pensar que se trata de cosas que en realidad matan en vez de curar, ¿no? Claro, es increíble, Darío, cómo, saliendo del medioevo, el pensamiento renacentista, por así llamarlo, donde el hombre buscaba afanosamente integrar distintas miradas, ¿no? Gente que era sabia en medicina, pero también en botánica, también en pintura, en literatura, bueno, muchos saberes en historia se integraban, en filosofía. Y eso se fue rompiendo hacia lo específico, ¿no? En un momento, tal vez dentro de la lógica capitalista, se acentúa más esta cuestión de lo específico, ¿no? De la fragmentación. Y ahora la lucha, como vos decís, es volver a la mirada integral, ¿no? Una mirada integral, obviamente, no renacentista, sino adaptada a nuestro espacio-tiempo. Sí, incluso hay importantísimos ejemplos de cómo la ciencia, porque la medicina como tal se considera una ciencia absolutista y omnisciente, es decir, se autosupone que nada puede... Autosuficiente, digamos. Claro, nada puede cuestionar lo que diga la ciencia médica. Bueno, eso por supuesto que hace ya muchos años que está en revisión, lo cual no significa que no está vigente en muchos sectores
de la salud, no significa que no esté vigente, pero tiene que ver también con esto, con que yo creo que el capitalismo del siglo XX, sobre todo, fue un elemento clave para quitarle a la ciencia clásica la capacidad de autocuestionarse y no de cuestionar todo para afuera, sino también cuestiono, pero me cuestiono también, ¿no? Eso tiene mucho que ver con lo que es el paradigma cartesiano, ¿no? De Claro. René Descartes, de ese famoso dicho que pienso, luego existo. No será al revés, que primero existimos y después pensamos. Bueno, es dilemático y yo no soy experto en eso para teorizar demasiado. Sí creo que la medicina ha hecho bastante daño como ciencia a esa cuestión. Y yo recuerdo un maestro de la medicina español que una vuelta dijo que el principio que rige a la medicina es el principio de la incertidumbre, y no de la certidumbre. Lo que ocurre es que a veces hay que demostrar al resto del mundo que uno tiene una certidumbre porque eso le da cierta seguridad a quien viene a pedir una atención o un servicio. Recién hablabas bueno, de la evolución histórica de la medicina, de los distintos paradigmas, pero ya entrando específicamente en los cambios dentro del propio hospital protomédico, de aquel viejo leprosario con su dinámica interna particular, con su dinámica interior-exterior particular, como describías, ese aislamiento tan marcado. Bueno, eso va evolucionando con estas distintas intervenciones, distintos ministros, distintos contextos históricos, y si le podés contar a nuestros televidentes cómo estos cambios se van plasmando a lo largo del tiempo. Bien, bueno, como decíamos, también el hospital se funda en el año 1945, ya cumplió 80 años justamente este año. Y de ser ese antiguo hogar de alojamiento de personas enfermas de lepra, para lo cual con el advenimiento de la dapsona, que es la primera droga que que se comienza a utilizar para la lepra y ya se empieza a controlar la lepra, se inicia un periodo prolongado en el cual los casos de lepra se empiezan a diagnosticar tempranamente. ¿Por qué? Porque también la medicina fue instalando en esto de los avances de las investigaciones de mediados del siglo XX, bueno, determinadas lesiones que eran iniciales de la lepra. Entonces, a través de esa información y el entrenamiento de profesionales sobre eso, bueno, quizás alguien que viene por un dolor de cabeza o tiene una manchita en la piel, bueno, miramos esa mancha de la piel, hacemos una biopsia, sin pensar de otra consulta, bueno, ese tipo de cosas fue acelerando los tiempos con los cuales la lepra se diagnosticaba. Por lo cual, más el advenimiento de la dapsona, cada vez eran menores las secuelas que se iban produciendo de lepra. La lepra es una enfermedad que afecta al sistema nervioso periférico, entonces se va perdiendo la sensibilidad de las extremidades, entre otras cosas. Al no haber sensibilidad en las extremidades, cualquier herida, lesión que se produzca, bueno, progresa rápidamente a deformidades, amputaciones, etc. Básicamente el advenimiento, o mejor dicho, la aplicación de la dapsona nosotros se produce a partir de la década del 60. Claro. Y estando el hospital en estas características, como mencionaba, de monovalencia, de una sola enfermedad, en la cual también las personas alojadas que vivían en el hogar hospital se dedicaban también, hacían tareas que tenían que ver con jardinería, con cría de conejos, cría también de ganado o de cerdo, ganado porcino, también de huerta, porque más allá de esta importancia que tenía de las actividades que las personas internadas tenían que realizar, también era porque había alguna resistencia en el afuera para proveer de este tipo de cosas a las personas, ¿no?, que estaban alojadas por el miedo a la enfermedad. Claro.
Y esto, digamos, también el paso de la década del 60 y la década del 70, sobre todo en la década del 70, es cuando se instala, mejor dicho, se construye el quirófano. Básicamente ese quirófano con la tarea de mejorar a las extremidades secueladas por lepra. O sea, terminar amputaciones que la enfermedad per se ocasionaba, pero de un modo que a esas personas, esas extremidades, le permitieran por lo menos hacer alguna funcionalidad. Eso, digamos, transcurrió incluso hasta la última dictadura, en el marco también casi de un encarcelamiento, si dijéramos, ¿no? Pero quiero hacer la salvedad de que el personal siempre ha tenido actitud muy, muy humana, muy humanitaria con las personas ingresadas. Eso lo destacan todas las generaciones que pasaron ya desde el año 45 hasta la fecha. Siempre se ha destacado por la calidad del trato. Hay que tener condiciones humanas muy particulares, Darío, porque frente a tanta hostilidad, ¿no? Sí, claro. Del sistema, de la cultura, ¿no? Instalado culturalmente, esta cuestión, digamos, tan discriminatoria, ¿no? Incluso, bueno, las personas con mucha afectación de lepra iban adquiriendo con el paso del tiempo una facie que se llama leonina, por la forma de la cara que se va adelgazando, se va produciendo, bueno, una lesión en el tabique nasal, con una nariz plana o ensanchada, mejor dicho, y los ojos rojos, el enrojecimiento de los ojos a consecuencia de una afectación también ocular que produce la lepra. Es decir, que las personas afectadas por la lepra tenían además ese estigma facial que era un elemento más en el marco de la discriminación y del miedo también. Ahora, después de este proceso que de alguna manera su punto casi final, diríamos, podría ser la última dictadura militar, ¿no? Ya sí. Se abre el Hospital Protomédico a cambios muy importantes. Exactamente, o sea, empieza lo que se llama el proceso de transición de la monovalencia a la polivalencia, que significa de atender a solo una enfermedad, bueno, empezar a ver de que hay que atender a todo a toda la comunidad. A toda la comunidad y también a todas las enfermedades posibles. Claro. Y también en relación a el descenso de los casos de lepra complicada, porque la lepra, como decíamos, es una enfermedad muy lenta y si es atacada a tiempo no tiene secuelas. De hecho, hoy no se ven secuelas de lepra, por lo menos en nuestro entorno no se las ve, porque no es porque no están identificadas. Pero es como que también operaron varios factores en ese proceso de transición. Uno de ellos fue la caída de casos de lepra, sin duda, porque eso, digamos, hay una forma de interpretar la epidemiología que se le dice por nichos. Es decir, un nicho que lo ocupa una enfermedad, no ocuparlo más, bueno, lo va a ocupar otra. Y esa otra puede ser cualquiera, de la hipertensión, desde, no sé, cualquier otro problema. Pero particularmente con el advenimiento de la democracia, con la revisión y la adherencia que hace también Argentina a los principios de lo que fue la famosa conferencia de Alma-Ata de la Organización Mundial de la Salud en el año 1978, muy todavía fresco, ¿no? Desde el inicio de la democracia en el año 83. Esto también flexibiliza y recupera, bueno, los conceptos sociales de las enfermedades, que estuvieron durante muchísimo tiempo ocultos y prohibidos. Sí, no podemos dejar de tener en cuenta que en estas décadas, en los 50, en los 70, en los 60, muchas dictaduras, ¿no? Exactamente. A partir de 1955, muchos gobiernos autoritarios, de facto, pero también mucha intervención del ejército sobre aquellos gobiernos democráticos o semidemocráticos, porque había proscripción política, ¿no? Claro, claro.
sin duda eso que se eso notaba en la tuvo salud. que ver. Tuvo que ver muchísimo, y de esto de tener la transmisión de cómo se organizaron los servicios de salud en Argentina, en relación también hasta la propia terminología, más allá que es algo que viene ya de la época del ejército prusiano, en la atención de los heridos de guerra, pero la terminología nuestra, en nuestro idioma, el pabellón, el jefe de sala, la cava de enfermería, o sea, todos términos milicianos, de cómo el pase de sala, todo ese tipo de cosas que no digo solo desde la medicina, sino también de otras disciplinas de la salud, como la enfermería, la salud mental, etcétera. Bueno, hemos estado revisando esto en forma crítica, y esto permitió también considerar que era importante en hospitales que atendían a una sola enfermedad, de empezar a abrir sus puertas para el resto de las cuestiones que acontecían en el campo de las enfermedades por las cuales nos afectan a todos los seres humanos. Sí, sí, sí. Eso fue en la década del 80 fuertemente, claro, cuando se toma. Yo puedo decir que no hubo una directriz estricta así del Ministerio de Salud de nuestra provincia o de la nación, de decir, bueno, a partir de hoy todas las instituciones monovalentes deben ser un proceso como natural, ¿no? Fue como un proceso de la propia inercia, claro, del cambio de época, de apertura democrática, de debates, incluso hasta en los programas formativos de las profesiones vinculadas a la salud. En el caso mío, cuando me tocó a mí estar en la universidad, existía una materia que llamaba Medicina y Sociedad, por ejemplo, que supuestamente era el lugar donde iban los hippies, iban todos los... Pero claro, eran conceptos antropológicos, de la antropología social y también del campo de la medicina social, que ponían en cuestionamiento los encarcelamientos estigmatizadores, no solo por las enfermedades, sino también por cuestiones hasta de cómo se organizaban los presidios, ¿no? En Argentina y en el mundo. ¿Por qué? Porque la lógica carcelaria se reprodujo fuertemente, sobre todo en la salud mental, pero también en la lepra, previo a todo esto que estamos un poco contando de lo que fue la década del 80. Y esa apertura de la que se vivió y sobre la cual se planificó, bueno, echó por tierra, más allá que existen y hasta hoy, y también en salud mental, y más en estos últimos 2 años que se ha reforzado el paradigma hegemónico médico sobre la salud mental particularmente, de no dejar de considerar los determinantes sociales, económicos, políticos, geográficos, etcétera, por los cuales nos enfermamos las personas, alimentarios, qué sé yo, etcétera. Bueno, hubo un cuestionamiento, un sano cuestionamiento, yo creo, muy contrahegemónico y muy difícil también de activar, pero siempre en términos de los acuerdos, nunca en términos de la persecución ideológica por esos posicionamientos. Claro. Cosa que sí está ocurriendo ahora, y particularmente con la salud mental. De hecho, el intento de cierre del Bonaparte en la provincia de Buenos Aires, bueno, el de financiamiento de un montón de cosas que tengan que ver con la salud mental, se han estimado. Sí, con la salud en general y particularmente con la salud mental. Quise decir de todas las variantes que podamos decir de la salud. Pero ese proceso iniciado en la década del 80 le tildó de un concepto humanitario en el abordaje de los problemas de enfermedad de las poblaciones. Claro. Darío, y en esta primavera médica, por así decirlo, o primavera de la medicina y el nuevo momento que vive el país y Santa Fe a partir de los 80, va a haber cambios de todo tipo, cambios edilicios en el protomédico, pero también cambios en la estructura de su personal. Sí, por supuesto. ¿No? Contanos un poco al respecto. Sí, bueno, los cambios edilicios, básicamente, el edificio del hospital, el edificio inicial, bueno, fue fundado por la Asociación de Beneficencia, PADEL, que es el Patronato de Ayuda a la Lepra,
también bajo ese concepto histórico, más desde la perspectiva de la beneficencia, y más tratándose de ese tipo de enfermedad, como también ocurrió con la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. Hay que entenderlo en el Por contexto supuesto, cultural de la época. exactamente. De eso no niega en absoluto el altruismo de las, que en general eran personas, mujeres, Sí, damas, sí. de la sociedad que, bueno, que tenían un compromiso muy notable sobre este tipo de cuestiones. Por supuesto que dentro de ese modo de ver la salud en esos años, ¿no? Que todavía perdura en algunos ámbitos. Pero ese edificio, bueno, fue también construido con aportes en ese momento del Estado Nacional, el año 1945. Incluso hay una placa ahí que señala que parte del edificio fue construido con fondos nacionales. Pero después, con el paso del tiempo y en la década del 80, bueno, se requieren algunas modificaciones que exceden ya al mantenimiento habitual. Un particular lugar que ya llegando a fines de los 80, cuando se empieza a pensar en una especialidad de la medicina, que es la medicina general y familiar, donde se propone que en algún momento la sede de funcionamiento de esa residencia, que es un programa formador en esa disciplina, tenía que estar en un lugar como el Hospital Protomédico. ¿Por qué? Porque había una vinculación estrecha con cuestiones humanitarias, había una región necesitada de un servicio integral, con una perspectiva en el marco de la lógica del derecho a la salud. Y bueno, y posteriormente se instala Y que tiene, la... perdón, Darío, que tiene mucha incidencia en el sector público, ¿no? La Sí, medicina sobre general. todo en el sector estatal, sobre todo. Y que es fundamental, ¿no? Porque esta idea es lo contrario a la idea de parcelizar, de alguna manera, ¿no? El médico público, el viejo médico familiar que tiene una visión compleja, multidimensional Sí, sí, sí. de las problemáticas, que es fundamental, ¿no? Para el tratamiento, para la interacción, ¿no? De los servicios de salud con la comunidad. Y que hoy también eso está en crisis, Darío, Sin ¿no? duda. Y en aquel momento, fines de los 80, donde la propuesta, y también digo por el impacto que tuvo la famosa conferencia de Alma-Ata, de la OMS, donde ahí también hubo una propugnación a una perspectiva de salud desde lo integral, desde el campo de lo general, y no de la ultraespecialización. Hubo países que obviamente desarrollaron eso independientemente de sus sistemas políticos, o que ya lo venían desarrollando, como el Claro. caso de Inglaterra, por ejemplo, Gran Bretaña. Gran Bretaña, la cuna del prácticamente el capitalismo, que tenga un sistema de salud 100% público, deja que pensar, ¿no es cierto? Y en algún momento recurrió a la experiencia argentina, ¿no? Eso es muy Exactamente. interesante, Hubo ¿no? diálogo entre Beberiche y Carrillo, y me consta eso. Bueno, un diálogo de las características que pudo haber sido en aquel tiempo. Sí, sí, De la fundación del Sistema Nacional de Salud Británico del año 1945 también, claro. en la fecha que se crea el Hospital Protomédico. Pero volviendo a lo nuestro, aquí hubo, en ese sentido, y desde la mirada más integral, más de trabajo en equipo, más desde que la medicina tenía que bajar un poco su autoritarismo y su soberbia, interrelacionarse con el resto de las disciplinas de la salud, como también decíamos con anterioridad, los distintos saberes, que no sean solo los saberes médicos. Bueno, se instala una modalidad formativa específica Claro. en el Hospital Protomédico para la medicina general. Es un lugar muy propicio, familiar. ¿no? Físicamente, porque tiene un entorno muy agradable, por esto que contabas un poco, Sí, sí. periurbano, ¿no? Entre lo rural y lo urbano. Está más cerca de lo rural que de lo urbano, pero tiene espacios amplios, con arboledas hermosas. Lo cual no significa, ¿no?, que esta residencia, por así decirlo, o este programa de formación no tenga relación con el resto de las disciplinas de la medicina, ¿no? No, por Eso supuesto. no es impensable que no haya relación.
pero en el desarrollo de esta apertura que hace el hospital en la década del 80, previo todavía a la instalación de la residencia para formar en medicina general y familiar, lo primero que se abren son consultorios de pediatría y de clínica médica. O sea, se abren los consultorios del Hospital Protomédico para quien quiera pasar, venir a hacer. Eso generó en la comunidad de Recreo, sobre todo, decir, tenemos un servicio de salud cercano, claro. estatal, con las características también de ese tiempo. Estoy hablando de fines de la década del 80. Y eso fue rápidamente sostenido, incluso sumándose más especialidades de la medicina, y algo que tuvo muchísimo que ver con la realidad de los hechos que ocurrían en todo el territorio, definió que la apertura de una guardia de 24 horas, que en la década del 80 el hospital empieza a tener un médico o médica de guardia diario, los 7 días de la semana, todos los días del año. Claro, pero también podemos hablar de la internación, sí. de... Eso es medio paralelo en relación a la instalación de otras especialidades de la medicina. La internación que estaba reservada específicamente para personas con lepra, empieza a abrirse a otro tipo de problemas. Entonces, esos problemas o esas personas enfermas de lepra pasaron en unos 20 años de ser mayoría en internación a ser una pequeña minoría, no por ello no atendida, porque gente que vivía allá y que quedó y que no tenía dónde ir, quedó igual en el hospital, pero que tenían reagudizaciones de sus problemas o las secuelas eran muy severas y un nivel de discapacidad muy importante, para lo cual también un área específica que ha sido el espacio de terapia ocupacional y kinesiología en el hospital tuvo un rol muy importante también en esto de trabajar con las personas secueladas. Claro, esta etapa de transición, ¿no? Sí. Hasta llegar al presente, donde ya tenemos un montón de servicios incorporados en el hospital, ¿no? Particularmente a mí me llamó la atención, Darío, el servicio de odontología tan importante en una comunidad como la de Recreo, ¿no? Sí, ni hablar que esto también en el marco de que la salud bucal es parte de la salud, como lo es la salud mental y demás, pero nosotros llamábamos a esto como un cambio de era, de la era extractivista claro. a la era conservacionista, de las piezas dentarias. Sí. Porque normalmente los servicios del Estado en el área de salud bucal, hasta hace un tiempo la única acción que era extracción. Entonces encontrábamos personas jóvenes con un altísimo nivel de desdentación, por lo cual mal alimentados, sea por razones económicas o por a lo mejor disponer de algunos alimentos y no elaborar como corresponde la primera fase de la deglución, ¿no? de la alimentación. Y particularmente, hemos podido desarrollar una pequeña área que a su vez es muy fuerte, pero que trabaja fundamentalmente con prácticas de endodoncia, que son estas prácticas conservacionistas de las piezas. Qué importante, Darío. Y también el área de cirugía es muy importante, ¿no? Sí, el área de cirugía, incluso hace ya 3 años, apenas terminada la pandemia, hubo una reforma muy importante, una reforma y modernización. Claro. Porque el patrón arquitectónico que tenía el quirófano correspondía a los patrones de la década del 70, con azulejos, con cosas que ya venían con dificultades también desde el punto de vista del control, más que del control, sino por la norma de seguridad que hay que tener para que un quirófano no genere infecciones intrahospitalarias. Eso tuvo una modificación muy importante de edilicia con equipamiento de última generación, y permitió mejorar muchísimo la oferta quirúrgica. Si bien las cirugías siguen siendo en número las mismas, porque son cirugías programadas, abdominales, de vesícula, hernia y demás, también tenemos un avance significativo en lo que es
otro tipo de cirugías, como son las ligaduras tubarias, por ejemplo, en el caso ginecológico, la vasectomía también en caso de los varones, para que incluso la hemos podido un poco trabajar con un nuevo equipamiento para hacerlo en ambulatorio, que es en quirófano, pero no en el quirófano principal. Así que bueno, en ese sentido también ha habido un desarrollo importante de las demás especialidades de la salud. Por otro lado, con la instalación de la residencia, que fue en el año 1995, en el Hospital Protomédico, la residencia ya llevaba 10 años funcionando en el Cuyen, desde el año 85. Claro. Pero la instalación de esa residencia, en conjunto con el equipo del servicio social del hospital, se inició una ardua tarea en relación a las políticas de salud reproductiva, sexual y reproductiva. Podemos decir que el Hospital Protomédico fue pionero en todo el departamento de la capital sobre políticas públicas de salud sexual y reproductiva, en tanto la provisión de anticonceptivos orales, también la colocación de DIU, pero fundamentalmente anticonceptivos y DIU, anticonceptivos orales, que se consiguió a través de un acuerdo que hizo el hospital en esos años, a principios, previo todavía incluso a la instalación de la residencia, creo que fue en el año 94, con la Asociación Argentina de Planificación Familiar, la cual proveía muy bajo costo esos insumos porque todavía no estaban garantizados por las leyes que hoy existen. Existen, claro, hay una evolución. Darío, dos aspectos que parecieran importantes también, más allá de la ampliación de la oferta de servicios médicos que estás describiendo, que se dio en el tiempo, obviamente, con todo este proceso histórico. También está la evolución de la forma de administración, la forma de gobierno del propio hospital, desde aquel tiempo del higienismo a este momento actual, y también lo mencionábamos, los cambios en el trabajo en red, ¿no? Porque una mirada hacia adentro, administrativa, pero también en el ida y vuelta. Sí, los distintos, cambios significativos. Yo creo que hay un punto corte entre lo que fue la instalación de la llamada reforma silenciosa de los 90 en nuestro país, bueno, y en casi toda Latinoamérica, pero particularmente en esta conceptualización que hace el Estado Nacional sobre todo, y después adhiere nuestra provincia y la mayor parte de las provincias de la Argentina a lo que se llama autogestión, en la cual se habilita, por ejemplo, que los hospitales facturen a la seguridad social o a los seguros privados las prácticas que realizan. Eso en tanto el ingreso de recursos financieros para el sostenimiento. Y en tanto a la conducción, bueno, se genera a partir de una ley provincial, primero la ley nacional, después la ley provincial, que es la 10.608, que es la ley de autogestión, que define que los hospitales deben tener, sobre todo de Santa Fe y Rosario, deben tener un equipo denominado Consejo de Administración, que interactúa con la dirección ejecutiva. O sea, en mi caso, yo como director tengo la función ejecutiva, pero también soy parte del Consejo de Administración. Y dependiendo un poco de cómo ha sido cada trajinar de cada lugar, bueno, hay lugares que han podido y que construyen equipo en una lógica más de colegiado, y otros que siguen teniendo quizás una mirada más vertical y más hegemónica, pero en nuestro hospital, incluso antes de que yo esté como director, se pudo ir construyendo un espacio, decimos nosotros, a un colegiado de gestión que toma decisiones que pueden ser administrativas, pero también tienen que ver con la oferta de servicios, con el ordenamiento del personal. Digo ordenamiento en el sentido de las disciplinas, de las normas administrativas, de la gestión de los recursos que van. Sí, de la convivencia propia dentro del hospital. Darío, interesante me parece también poner en contexto geopolítico de esto que mencionabas recién,
que es esta intención que hubo a fines de los 90 y sobre todo en los 90 de exigirle al propio efector, al propio hospital que genere sus recursos. Es una forma de privatización, ¿no? Totalmente, sí. Y que tiene que ver con la carencia de recursos de la administración nacional, sobre todo, y un recorte progresivo desde la época de la dictadura en adelante, ¿no? La transferencia, que también se da en el ámbito de la salud, transferencia de servicios de nación hacia las provincias, pero sin financiamiento. Eso por un lado. Y por otro lado, el gasto del Estado Nacional se incrementa notablemente en pagos hacia la deuda pública externa, ¿no? Una deuda pública, hay que siempre remarcarlo esto, hubo un juicio, una sentencia del juez Ballesteros que dictaminó que en gran medida era ilegal porque no estaba sentada, no había asientos contables de la supuesta deuda pública del Estado desde la época de la dictadura en adelante. Entonces, entender las dinámicas dentro hacia el interior del sistema de salud, también contemplando el contexto nacional y geopolítico, ¿no? Sí, claro, Maxime, estamos hablando del año 1992, se define la ley de autogestión a nivel nacional que posteriormente la provincia adhiere. Bueno, en realidad esto va directamente vinculado al congelamiento de los presupuestos, por lo cual congelamiento presupuestario, pero con aumento de los costos operativos, ya sea de insumos y demás, y ni hablar de lo que tenía que ver con el pago salarial, que también está congelado. Pero además en el marco de un progreso en la oferta de servicios permanente, o sea, porque hay que ver las distintas fotos que se superponen, ¿no? en esa etapa histórica, porque por un lado, como vos narrabas, Darío, el hospital va cada vez prestando mejores servicios, más completos, hay una mayor cantidad de población que requiere esos servicios, que los aprovecha, ¿no? Y sobre todo porque también tenemos una etapa de crisis económica a partir de fines de los 70 muy marcada, ¿no? Entonces hay un sector de la población que cada vez crece más, ¿no? Claro. En el hospital. Y paralelamente está esta foto que vos mencionás, o sea, el recorte, crecen los servicios, crece la cantidad de demandantes y se recortan los recursos. Sin duda, porque también la población sin obra social que va quedando, va aumentando por la falta de oportunidades laborales, hace que la demanda se incremente, pero el presupuesto mensual, en este caso del hospital o de los hospitales, quedaba fijo. Entonces, este estímulo a captar personas con obra social, porque también los costos iban a ser menores en la atención de un hospital que en la atención de un lugar privado, más que costos son los costos directos, que son los copagos. Sí. No necesitabas los copagos para ir al hospital. De alguna manera también a cuenta que lo facturado y recaudado por cada hospital, el 30% de ese dinero se reparte entre el personal. Sí. Por justamente esta ley de autogestión. Entonces hay una cadena de cuestiones indirectas que hacían que el personal se sintiera más motivado en atender a personas con obra social que sin obra social. Claro. Darío, como para dar un cierre, ¿no? Mencionabas la evolución a nivel servicios, que ha sido notable y en el contexto de la historia de Santa Fe, no dejar de valorar, ¿no? Lo que tenemos, que es un tesoro muy preciado, la salud pública. Me parece que como mensaje es muy importante, ¿no? Porque si uno ve lo que sucede en Argentina, aún con todas las dificultades que tenemos, en el contexto, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? Si uno va a Paraguay, si va a Chile, si va a Bolivia, si va a Uruguay, si va a Brasil mismo, ¿no? Que es una economía tremendamente más grande que la Argentina,
Y bueno, Argentina se sigue destacando, ¿no? Y hospitales como el Hospital Protomédico dan la pauta. Sí, en primer lugar digo esto de destacar o rescatar la cosa pública que hoy me parece tan denostada, criminalizada también por el discurso nacional, ¿no? Es decir, hablar de empleo en el Estado y más tratándose de servicios esenciales como es la salud y la educación, que no nos dejemos engañar porque la historia también tiene sus ciclos y seguramente se pueden hacer muchas mejores cosas de las que se hacen hoy porque lo perfecto no existe, pero también esto va de la mano de la capacidad creativa que hay que tener también para generar estas cuestiones, porque si no hay deseo, no hay creatividad, no hay pensar en cuestiones superadoras y no conformarse todo el tiempo con lo que se tiene, como que es lo ideal, porque claro, no existe lo ideal. Nosotros pensamos e internamente también muchas veces trabajamos con ese concepto de que lo ideal no está, hay que seguir construyendo espacios nuevos, hay que vincularse con las otras áreas del Estado mismo, claro, y también con la comunidad y también con las personas. O sea, salud tiene que dar en ese sentido el ejemplo de la tolerancia étnica, religiosa, política, porque no puede ser que haya servicios de primera o servicios de segunda. O sea, sin duda Darío, la verdad que es una historia muy rica la del Hospital Protomédico Manuel Rodríguez. En el conocimiento de la historia también, en ese valor está la posibilidad de la continuidad en el tiempo, ¿no? Del legado a las futuras generaciones. Tenemos que conocer nuestra propia esencia, conocer la historia del hospital para que la comunidad, ¿no?, se lo haga propio. Y estos discursos que vos mencionabas recién, que son antihistóricos, porque, como decías al principio, ¿no?, todas estas búsquedas del siglo XIX en materia sanitaria en gran medida están emparentadas con el accionar de la generación del 80, que pone en el centro al Estado, ¿no?, como herramienta de soberanía. Y hoy tenemos un presidente que menciona a la generación del 80, siendo que está haciendo todo lo contrario, está tratando de destruir el Estado, está tratando de dejar a un lado el Estado, que es una herramienta vital para la construcción de lo propio, de lo común, Darío, ¿no? Así es. Así que gracias por este testimonio, por todo lo que hacen con el equipo y la comunidad sanitaria del hospital, y bueno, larga vida al Hospital Protomédico. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos en Punto de Partida. Nos reencontramos el próximo martes aquí en Somos Santa Fe. Lindo lugar elegiste. Bueno, pásame tu alias y te transfiero. Sí, es espátula.volcán.mancuerna. No podés tener ese alias. ¿Por qué? Porque es como tu nombre. Imagínate si nos llamáramos todos como nuestros alias. ¿Campeón mundial? ¿Campeón a mundial.10? No. Soy Mando.fruta. Ay, yo soy rápida, punto y jugosa. Encantado de saludarte. Ay, estoy muy contenta. Me tatué tu nombre. Es hermoso. ¿Vos decís que Juanpi.crack es crack? Ari.guitarra. Sí, acá. ¿Vos sos algo de Ramón.guitarra? Es mi papá. ¿Sabes que sí? Sí. Tenés razón. Voy a entrar a la aplicación de Banco Santa Fe a cambiar el alias ahora. Un alias que te identifica, como tu banco. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe. 150 años. El consejo de todas las voces.
Thank you.